Bueno, pues entonces continuamos. Estamos en la página 108 de nuestro libro, en el subtítulo Jesús en compañía de los pobres. Como les decía hace un momento, Jesús desde el pesebre hasta la muerte en la cruz siempre se hace acompañar de los pobres. Como retomando lo que habíamos comentado, nace en un pesebre, conoce el hambre, se junta con los pobres, come con los pobres y incluso los milagros, pues la mayoría los hace con los pobres. Entonces, para Jesús, la condición de ser pobre es muy importante, e inclusive, fíjense, como este grupo de personas, los pobres, que eran discriminados o que eran hechos a un lado en la época, ahora en nuestro momento, o bueno, desde que Jesús nos enseña, ahora es una condición para salvarnos, el amor hacia los más necesitados. Fíjense, condición para salvarnos, el amor hacia los más necesitados. Dice, los pobres en los materiales, ok, Jesús se hace acompañar de los pobres, da a entender y nos da a entender constantemente que lo más importante para Dios son precisamente este grupo, los pobres, los más necesitados. Bueno, el segundo grupo del que vamos a hablar es Jesús acoge a los pecadores. Jesús acoge a los pecadores. Los pecadores también en la época de Jesús eran un grupo que era excluido. En sí lo que en esa época los pecadores no se hablaba de un tema moral, más bien en esa época pecador era quien tenía un trabajo no agradable para los judíos, un trabajo que para ellos era detestable. Por ejemplo, los publicanos, que como habíamos comentado hace un momento, son los cobradores de impuestos, los carniceros, las prostitutas, los pastores, son gente pecadora para la época de Jesús. Entonces, más que otra cosa, no se hablaba de una cuestión moral, sino se hablaba de una cuestión social. Y precisamente también Jesús nos dice, Jesús no viene, sabemos muy bien que Jesús no viene por los sanos, los que tienen una buena posición, no los que están pues considerados como de una alta sociedad, sino al contrario, Jesús viene por los más débiles. Y no solamente Jesús viene no solamente esto, Jesús se acerca a los pecadores como un amigo. Nos dice Jesús no vino por los justos, sino viene por los pecadores. Y sí lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, pues como que para qué un justo, un justo como para qué quiere tal vez confesarse o no tiene pecado, ¿cuál es su problema, no? Digo, para quienes se sienten justos, porque realmente si decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo ver a Dios como un mentiroso, puesto que sabemos que todos tenemos pecado. Ok, el siguiente subtítulo es Jesús rehabilita a los enfermos. Como les había comentado, en la época de Jesús, el tener una enfermedad era un signo de pobreza, de abandono y de castigo divino. El que estaba enfermo seguramente había cometido un pecado muy grande, Dios lo había castigado y por eso estaban enfermos. Y pues como habíamos comentado ahorita, en esa época los enfermos, sobre todo los leprosos, pues eran sacados del pueblo. Imaginémonos, y yo creo que ahorita más que nunca podemos pensar en esa gente que no solamente era el dolor de sus heridas, no solamente era el dolor o la tristeza o el abandono de no tener con qué comprar medicinas. En la época probablemente no existían medicinas para sus enfermedades, no poderlas comprar, no poderse sentir mejor en cuestión de salud,
no solamente era eso, sino también eran sacados de la ciudad y pues abandonados totalmente. Yo creo que en este momento es cuando más podemos entender esa situación de este grupo, ¿no? De los enfermos. Ya nos estamos dando idea lo que es el encierro, ya nos estamos dando idea lo que es no tener para poder comprar ciertos medicamentos. Entonces, este grupo era muy, pues, hecho a un lado por la sociedad de la época, y viene Jesús a darles no solamente salud, no solamente viene a darles pues lo físico, sino también, sobre todo, lo espiritual. Les viene a decir que Él viene por los enfermos, por los que están más alejados, en cuestión de, más bien están discriminados por los hombres. Bueno, eso es en cuanto a los enfermos. Jesús rehabilita a los enfermos, dice aquí, Jesús se acerca a los enfermos como hombres necesitados, los acoge, los escucha, los comprende en su dolor y soledad, les infunde la esperanza, ya que descubren que no están abandonados por Dios. Lo mismo, ¿verdad? En nuestra época podemos tener muchas necesidades, pero si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, nosotros creemos, no solamente saberlo, sino verdaderamente creerlo en nuestras personas, que Dios nos acompaña y que no nos ha dejado abandonados, que siempre está con nosotros, que siempre que nosotros tengamos una necesidad, pues doblemos las rodillas, pidámosle a Dios que Él nos escucha. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las mujeres. Como les decía hace un momento, Jesús reivindica a la mujer. En la época de Jesús, la mujer era considerada como una propiedad. Primero, cuando eran niñas, era propiedad del padre. Cuando crecen, ahora ya es propiedad del esposo. La mujer no tenía ningún derecho. ¿Para qué les digo que derechos civiles? Ningún derecho. Simplemente no podía ni siquiera entrar al culto religioso. Más bien, podía entrar, pero no estar cerca del lugar de los hombres. Los hombres eran superiores. Las mujeres tenían que estar, pues, a distancia. Ellas no tenían ninguna participación en la vida pública, no tenían derecho a ser alumnas de un rabino, su lugar era el hogar y su trabajo era el hogar, y no deberían de hacer otras actividades más que cuidar a los hijos, la casa, su hogar. No podían tener un cargo público, no les enseñaban la ley, no podían ser discípulas, como decíamos ahorita, de un rabino. Y Jesús viene a darle un vuelco a esta situación. Miren, por ejemplo, los hombres tenían prohibido hablar con una mujer. Jesús viene y no solamente habla, por ejemplo, con la samaritana, que era de otra, era pagana. No solamente habla con ella, hasta tiene amigas como Marta y María. Jesús se hace acompañar de mujeres. Ahí él anda enseñando y permite que las mujeres estén también aprendiendo. Inclusive recordaremos que defiende a la adúltera, la mujer que andaban apedreando. No solamente no participa en andar en la agresión, al contrario, él la defiende. Se deja besar los pies por una prostituta. Entonces vemos que con estas actitudes Jesús no solamente toma en cuenta, sino además acoge, respeta, defiende, honra y promociona humanamente a la mujer. Entonces le devuelve su dignidad como persona humana. Esto es referente a las mujeres. Dice aquí, estamos en la página 111. Al tomar Jesús esta actitud, revela la gratuidad del Padre, que ama sin esperar recompensa y se interesa por las personas no solo por lo que tienen, saben o pueden. Ahí es donde reside su dignidad como hijos de Dios. Entonces, por último, pasamos a la página 112. El tema o el subtema, perdón, se llama Jesús acoge a los niños.
siendo un grupo, los niños, un grupo que ni siquiera era tomado en cuenta en la época, Jesús no solamente los toma en cuenta, sino además promueve a los niños, dice, dejen que los niños se acerquen a mí. Y no solamente eso, quien es como un niño podrá entrar en el reino de los cielos. También viene y eleva la dignidad de los niños, los pone en el centro de reunión, los defiende y dice aquí, invita a los oyentes a ser como ellos, condena a los que escandalizan a los niños. Bueno, vamos a leer el recuadro de la página 112. Dice, guarda en tu corazón estas palabras. El Señor Jesús no hace distinción de personas y siempre tiene los brazos abiertos para quien lo necesite, con especial atención a los más pobres y alejados. Jesús viene a liberar a todos, pero especialmente a los marginados, los pobres, los pecadores, los enfermos, las mujeres y los niños. Miren, decíamos ahorita, quise dejar este recuadro donde dice Jesús no excluye a nadie. Es muy importante que se entienda esto. Jesús no excluye a nadie. Jesús no está en contra de los ricos o no está en contra de los sabios de ninguna manera. Jesús viene a darle dignidad al más pobre, a las mujeres, a los niños, a los enfermos, a los pecadores. Viene a elevarlos. Viene también a enseñarnos a nosotros como una condición para la salvación, el amor a los más necesitados. Condición para la salvación, el amor a los más necesitados. Lo único que, por ejemplo, el rico, pues ya tiene su premio aquí en la tierra, la gente le hace reverencia, la gente le da un lugar importante y pues ya lo tienen acá. El rico, el sabio, pues también de la misma manera, el mundo le paga su sabiduría. Ajá. Entonces, no es que Jesús no quiera a los ricos, no quiera a los a los sabios, no va por ahí. Jesús le viene a dar plenitud a esa enseñanza, enseñándole a los más pobres y dándoles la esperanza. Dios quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen a conocer la verdad. Dios ama a todos los hombres y sí es muy importante que el que tiene más, pues ayude a los demás y vea por sus hermanos más necesitados. Espero que pues no se haya hecho tan pesada la plática del día de hoy. Les voy a pedir de favor que en la página 113 nos habla de que listemos, aquí hagamos una lista de personas o bueno, marginados por la sociedad judía, actitudes del Señor Jesús, que llenemos este cuadrito y me regalen una foto, una imagen de lo que pusimos aquí y si les es posible, si tuvieran un poquito de tiempo, pues hacer una breve reflexión sobre el objetivo. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió el objetivo? ¿Y qué nos pareció? Pues les agradezco mucho también su apoyo, su comprensión, discúlpenme, no sé estar frente a una cámara. Cada vez me cuesta un poquito menos de trabajo, pero sigue costando trabajo. Y bueno, esperemos que en Dios que pronto nos podamos ver, nos podamos saludar. Terminamos con una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por las familias y las familias de mis hermanos que están en el grupo de catecismo, papás de tercero, por todos los niños del catecismo, Señor, te pido que pues nos ayudes a salir adelante en todas nuestras necesidades, siempre tomados de tu mano, siempre obedeciendo tu palabra. Y pues Señor, te doy las gracias por habernos permitido estos momentos. Te lo pido por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pues que se la pasen muy bien. Hasta luego.